Educa, televisión para aprender. Presenta Literamanía. Contar historias, para mí, significó siempre como un desfogue intelectual, creativo, a ciertas otras represiones que pudieron haber existido cuando era niño, empezando por ahí, ¿no? Entonces, el crear un mundo paralelo, crear historias, mundos, universos, donde a lo mejor creaba mis propios protagonistas y los propios sucesos que ellos tenían. De mis recuerdos de infancia, lo que más puedo resaltar pues, fue aquella necesidad de ser buen alumno, de ser buen hijo, de tener que estar solo porque era el menor, tenía alguna distancia con mis hermanos mayores y lo que hacía que esté pues jugando solo y un poco no poder salir porque era un barrio peligroso en esa época. Lo que puedo rescatar es que hubo cierta estimulación de acuerdo a algunos profesores, algunos maestros, maestras, que siempre como que encuentran pues la capacidad que tienes de escribir o de redactar, de hacer ciertos deberes artísticos que ellos elogiaban y que bueno, que siempre se recibía pues era quien me elegían para que recite, aunque no era como que me daba muchos nervios hacerlo en vivo, ¿no? O sea, pero más bien era para escribirlo estaba bien. Justamente en esa época, al poco tiempo, nació El Apuntador y Cristian es uno de los que empezó a escribir en El Apuntador sobre teatro, hacía crítica de teatro. Claro que hoy me dice que ese oficio nunca más, porque no se quiere meter en camisa de 11 varas derecho. En el colegio yo tuve también uno de los primeros acercamientos al teatro, porque ahí ese colegio tenía grupo de teatro. Que ellos ya tenían algunas presentaciones y yo los vi algunas veces y me acerqué, quería pertenecer y todo lo demás, ahí me aceptó el director. Estuve en el grupo del colegio, teníamos que ensayar después de las clases y fue bastante estimulante, ¿no? Porque ya comenzaba a haber un acercamiento a los grandes autores que a veces la educación formal no permite, ¿no? Como saber de los grandes dramaturgos de la humanidad. En este país la dramaturgia como tal tiene su auge al final de los años 80, inicios de los 90. No hay muchos dramaturgos ni dramaturgas en este país. Digamos que él es de la generación de Roberto Sánchez, Viviana Cordero. Por esa época, bueno, yo todavía no sabía bien qué quería hacer con mi vida. Todavía estaba medio perdido. Estudié agronomía, estudié luego, un año, ¿no? Luego estudié, ¿qué más? Bueno, estudié literatura en la Universidad Católica, luego estudié periodismo. Yo empecé queriendo ser actor. Yo estudié en la escuela de teatro, una escuela de teatro que había en el centro cívico de aquí. Yo descubro un poco las ganas de escribir porque nos enviaban deberes, teníamos que hacer dramatizaciones y basándome en esas dramatizaciones que hacía en la escuela es donde yo empiezo a escribir mis primeras obras. Es alguien que es muy sensible y creo que justamente esa sensibilidad le permite escribir y tener un ojo atento a esa sociedad guayaquileña que es de la que él se ocupa, ¿no? Porque mientras estudiaba en la escuela de teatro, yo también daba clases de teatro en escuelas. Yo fui profesor de niños que eran de ser de ser un poco ya padres, esos niños o abuelos, quién sabe. Pero en todo caso, esta gente que yo le di clases también fue otro estímulo hacia la creatividad. La pasión por la literatura o por la necesidad de contar, bueno, yo no sé, eso yo creo que puede ser hasta algo genético, ¿no? O sea, yo creo que no es algo que se lo pueda racionalizar. Sí hay la necesidad de escribir, que es como lo que los psicólogos llaman pulsión, ¿no? O sea, que yo tengo esa obsesión por tener que escribir todos los días. A mí, por ejemplo, me pasa que yo añoro que vengan los feriados porque me puedo encerrar a escribir y no tengo que salir. Para poder tener pues, la constancia, uno tiene que obsesionarse mucho con el proyecto y tener esa necesidad de escribir todo el tiempo. Que yo creo que igual la tienen la demás gente, quienes, yo qué sé, pues quienes corren carros o quienes pintan. Las protagonistas de su obra son mujeres, mujeres plásticas, mujeres de edad mediana, que les preocupa mucho cómo se ven, lo joven que estoy o lo vieja que me estoy volviendo. En fin, esos son uno de los tópicos que se repiten en las obras de Cristian. Las historias, ahora lo puedo analizar así, siempre es como que te tocan, ¿no? Como que te dicen, cuéntame. O sea, y eso depende mucho de la sensibilidad que uno tiene, y de los temas que a uno le interesan, ¿no? O sea, yo no podría contar una historia de un tema que
que de cierta manera no me interese, y como lo digo en el prólogo del libro 2, una historia que no me duela, que no, de alguna manera a mí no me afecte de alguna forma, aunque no sea directa o indirectamente, pero tiene que ser un tema que a mí me atañe. Porque de alguna manera alguien tiene que decirle, así son temas que están allí y que palpitan dentro del imaginario colectivo, ¿no? Y que me dicen de alguna manera que solo yo las puedo contar y solo yo las podría contar de esa forma. Entonces, yo creo que esa es la base para cualquier escritor, o sea, que nadie más pueda contar esto de la forma en que tú lo puedas contar. Con José Martínez Quirolo como referente, pues fue una gran base para empezar, ¿no? Yo, tanto así la influencia, porque mis primeras obras yo las hacía también rimando, como las hacía él. Entonces, para mí fue realmente regocijante conocerlo, que sea mi primer profesor de dramaturgia, mi primer maestro, y más que nada poderme acercar a él ya pues como amigo, como un seguidor, ¿no? Mucha gente, muchos autores no reconocen su valor, pero yo sí creo que pues que Martínez Quirolo ha sido pues el dramaturgo más, pero más completo, porque escribió en todos los géneros y más representado del Ecuador. Las temáticas de las historias tienen que ver mucho también con los referentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estuve en una época en que estaba muy admirador del teatro del absurdo. Entonces me interesaba mucho Ionesco, Beckett, Sartre. Entonces trataba también los temas que ellos tienen. Son temas que siempre me han llamado muchísimo la atención y a los cuales siempre han girado las obras. O sea, todo aquello donde los protagonistas a lo mejor no tengan la voz para hacerlo y que yo puedo decirlo, pues allí estaré, ¿no? Son temáticas que han sido, que no es que uno las elige, es como que te tocan, llegan a ti. Y uno tiene que escribir sobre ellas. Siempre escribo casi sobre lo mismo, un poco porque también tiene que ver con mi historia personal, ¿no? Yo no creo que un escritor pueda escribir de algo que no sea su verdad. O sea, uno siempre tiene que ser como honesto consigo mismo y tampoco no meterse en camisa de once varas a querer escribir cosas demasiado extrañas a lo que uno es. Pienso que el humor es un mecanismo, es un vehículo para dar mensajes y que ha sido un vehículo que ha existido desde el inicio de los tiempos. O sea, siempre a través del humor uno ha logrado que los mensajes puedan llegar con mejor exactitud en las personas. Es decir, que son como una especie de lubricante para que pase un mensaje importante. O sea, una forma de que la gente lo pueda asimilar, ¿no? El humor es un recurso que puede ir hasta dentro de la tragedia. Ya Eurípides, que era el más innovador de los tres autores griegos, ya usaba elementos de humor dentro de las tragedias en los criados, en cuestiones secundarias. Ese humor en las obras de Cristian, en el teatro de Cristian Cortés, yo creo que sí es un humor de la cotidianidad, pero hay que distinguir entre lo que es el humor y lo que es el chiste. O sea, no es que él está echando mano de los cachos, de las cuestiones más groseras que se dicen en la calle, como ocurre a veces en un teatro callejero, no muy bien concebido, cosas así. No, es un humor que trabaja, digamos, con inteligencia, ¿no? Yo ante la risa y el espectador tengo varios reparos. Yo sí pienso que al menos y no creo que solo en nuestro medio, en general podría decir que casi es universal, que el espectador quiere ir a reír a un espectáculo. Yo he visto obras que han sido muy terribles, que en momentos más álgidos, más trágicos, por ejemplo en Broadway he vivido El tranvía llamado Deseo. El público gringo se reía de la parte en que se llevan a Blanche Dubois al manicomio, que es una parte en que la gente común con un poco de sangre en las venas llora, pues, ¿no? Porque es terrible, la heroína de la obra, que está completamente enajenada, con los personajes de Tennessee Williams que son todos fugitivos, ¿no? Y ella va y termina, ella que se creyó una princesa, termina en un manicomio. Entonces, y la gente se ríe de esa parte. Es una escritura cuidada, ¿ya? Y es un humor inteligente, pero sí creo que también es un humor que otra vez refleja un poco lo que es el humor de la gente de la costa y concretamente de Guayaquil. Los diálogos de los personajes de Cristian son muy guayaquileños, o sea, ñañito, dime tú, que no sé qué. O sea, eso no está en la sierra, pero no por eso se deja de entender, porque somos al final
un solo país. Yo creo que sí existe, evidentemente, un humor local, un humor ecuatoriano que se ha dado en muchas manifestaciones. Una de las más claras estamos con la salquiteña, ¿no? O si no, el humor criollo, el grotesco criollo guayaquileño, o el humor manaba, o ciertas manifestaciones del acento esmeraldeño y las coplas que ellos tienen en la marina. Es muy interesante ver la reacción del público cuando ves la obra. Se puede decir que una obra no está completa hasta que esté representada, hasta que haya sido probada con el público. Entonces uno se da cuenta qué cosas están funcionando. Por ejemplo, si es comedia, qué parte es la más hilarante, dónde se podría mejorar, dónde se podría recortar si es demasiado, si está un poco aburrida, ¿no? O sea, sentir que lo que tú haces le puede gustar tanto a la señora que te ayuda limpiando la casa como al profesor del compañero de la universidad, el compañero de la universidad que es profesor. Entonces, por ahí tú dices, bueno, algo bien estoy haciendo, algo bien estoy llegando, estoy logrando tener esa conexión con el público. O sea, yo no podría tener esa conexión tan directa tal vez con ciertos niveles del público, si yo no podría estar abierto a la sensibilidad de poder conectarme también con la persona que escucho en el metrovía, con el taxista, con el guardia, con la señora que lava. Pero puedo tener la misma sensibilidad para poder contar la historia de esa señora como que si me hubiera pasado a mí. O sea, cómo yo puedo ponerme en la piel del ladrón, del asesino en serie y también del obispo, ¿no? O ponerme en la piel de la prostituta o de la monja, ¿no? Entonces, esa dualidad, esa ductilidad que debe tener uno como artista, como escritor, es la que logra que luego mi relación con el público sea tan directa, o sea, que yo pueda llegar y que la gente se identifique con lo que yo hago. Aunque yo no haya vivido esos problemas, pero he tenido la sensibilidad suficiente para poderlos transmitir. Para mí son un retrato, o sea, son una especie de retrato de distintos estamentos de la sociedad y de distintas situaciones, como es la literatura, como es todo el arte en general, porque eso es lo que es el arte. Él es muy directo, los diálogos son directos, o sea, esos personajes que vemos, podemos imaginar que de hecho hay más detrás, pero es muy evidente lo que ocurre. No tengo que romperme la cabeza para entender por qué viven tal o cual situación. A un joven que quiere ser guionista, que quiere ser dramaturgo. Bueno, pues, si ya está en esas condiciones como para andarlo expresando, es porque realmente tiene la pulsión de hacerlo, que tiene el deseo, el talento, por lo tanto, para hacerlo. Le diría que este es un trabajo bastante duro, que va a costarle mucha constancia, pero que al mismo tiempo le va a dar mucha satisfacción. Que no crea que se va a empezar pues siendo consagrado, que no vaya a pensar que de una todo lo que haga va a gustar de entrada, que a lo mejor van a hacer pedazos su trabajo y sus creaciones, y que no por eso hay que, como quien dice, echarse para atrás ni quebrantarse, sino con más ahínco seguir luchando. Que le va a tocar muchas puertas, pero que si tiene los momentos y el talento y las ganas, lo va a lograr y que va a llegar lejos. Que en nuestro país todavía lo que es el campo audiovisual en cuanto a guiones está en pañales y se necesitan muchas buenas ideas, se necesitan buenos guionistas, gente creativa, y es lo que necesita los audiovisuales ecuatorianos para renovarse y para ser cada vez mejores. La relación de la poética para todo ser humano empieza con el juego, porque la poesía es un juego con reglas no establecidas, son reglas interiores, porque empieza espontáneamente, empieza a sacar lo mejor de uno,